Ageo capítulo 1. Y note usted que la palabra no vino a sus padres, la palabra vino a esa generación. Yo me ponía a meditar en eso. ¿Por qué Dios no le habló a los padres? ¿Por qué tuvo que despertar a sus hijos? Y es que Dios quiere que nosotros, como una nueva generación, nos levantemos para hacer la obra que el Padre quiere, porque Dios le ha dado a nuestros padres una visitación, Dios les ha dado un tiempo, les ha dado una temporada, pero muchas veces nosotros no estamos listos para transicionar al siguiente nivel o a la siguiente etapa. Y entonces nos convertimos en el obstáculo de lo que Dios quiere hacer. Una vez fuimos una herramienta que Dios utilizó, sin embargo, mientras va pasando el tiempo, nosotros nos volvemos el estorbo. Porque en vez de ser facilitadores para que la obra de Dios se haga, la empezamos a estorbar. Porque ya lo que Dios está haciendo en esa nueva temporada no se acopla a lo que nosotros pensamos o creemos que debe hacerse. Entonces perdemos de vista nuestra asignación. Entonces nosotros, no importa la edad que tengamos cronológica, yo les decía eso, que Caleb llegó a tener, ¿cuántos años Caleb? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Caleb llegó a tener 80 años. Pero cuando Caleb está por recibir la herencia de la tierra prometida, dice la palabra del Señor que Caleb dijo a Josué: dame a mí Hebrón. ¿Por qué? Porque a mí me fue prometida. Y tengo el vigor como que tuviera 40. ¿Cuántos hay de aquí de 80 que tienen el vigor de 40? ¿Verdad? Uno dice: no, hombre, yo tengo 50, pero estoy de 15. ¿Verdad? Uno siente, pero el cerebro nos está diciendo muchas cosas. Y Caleb estaba en esa. Caleb estaba en esa postura de decir: bueno, soy un hombre de 80 años, pero tengo el aguante, tengo la resistencia para subir y conquistar Hebrón. O sea que la edad cronológica en esto espiritual no es el problema, sino que nuestra mente sea una mente joven, sea una mente abierta, sea una mente que pueda adaptarse a las transiciones de los tiempos y que podamos nosotros ser un elemento vital en la obra del Señor. Que nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestro conocimiento podamos dárselo a las nuevas generaciones para que ellos puedan hacer la obra del Señor. Y aquí en Ageo capítulo 1, versículo 1, usted ve que cómo esta palabra de Dios vino a Zorobabel y también vino a Josué, hijo de Josadac. Entonces nosotros tenemos que cuidar las siguientes generaciones. Y el domingo pasado le decía de esto, que cómo nosotros podemos cuidar las siguientes generaciones. En el plano natural, uno quiere que sus hijos estén bien físicamente. Y ninguno de nosotros procura hacerle daño a sus hijos, jamás. O sea, uno está pensando en cómo yo puedo, desde que son bebés, ¿qué puedo hacer para que mi hijo esté bien? Entonces uno como padre se esfuerza en cuidar su salud. Uno los busca cómo cuidarlos emocionalmente, espero que usted lo esté haciendo, porque no solo es cuidarlos físicamente, es cuidarlos emocionalmente, pero el nivel más alto es cuidarlos espiritualmente. Entonces, el cuidado que tenemos que tener en las siguientes generaciones, comencemos por el lado físico. Ser responsables nosotros en ver cómo nuestros hijos se van desarrollando físicamente. Estar al tanto de esas cosas que son necesarias médicamente para que ellos estén bien. En la Biblia encontramos un ejemplo del hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. Él estaba al cuidado de su nodriza, pero dice la escritura que cuando vino la batalla, ella quiso poner a salvo a Mefiboset, y Mefiboset tenía 5 años en ese momento. Y en la carrera que ella llevaba por salvar a su hijo, era el que ella lo estaba criando, lo estaba cuidando, era el hijo de Jonatán. En la prisa que llevaba, lo botó. Y qué golpes daría, porque ya de 5 años ya está algo grandecito. Pero dice que el niño quedó lisiado para toda su vida. Ahí usted va conmigo al libro si quiere vaya conmigo ahí, vamos a ver dónde tengo el texto, se me fue ahorita. Pero Mefiboset fue puesto a salvo, pero quedó lisiado de los pies. Entonces, usted ve que ya no pudo él nunca reinar, y David llega al trono. David le hace misericordia a Mefiboset,
lo invita a sentarse a la mesa del rey y entonces le devuelve todo lo que era de su padre. Ahora, un descuido físico le trajo un problema para toda la vida. Nosotros tenemos que estar al tanto de nuestros hijos físicamente, siempre cuidando de ellos, evitando que ninguna obra que el enemigo quiera hacer físicamente, o un descuido, o una irresponsabilidad que nosotros cometamos. Mire, con esto de las vacunas, todo esto que pasó de la pandemia, algunos en su celo a veces que se tiene religioso, aún ni querían ponerle las vacunas básicas a los niños, como la polio contra todas las que se les colocan a los niños, y perdieron esa etapa, y por un descuido, por un prejuicio religioso. Entonces nosotros tenemos que ser bien sabios en el cuidado de nuestros hijos en el campo de lo físico, pero también tenemos que cuidarlos a ellos en la parte emocional. Ahí en Marcos 9:42 dice: cualquiera, y aquí no hay excepción, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. O sea, ¿cuántas personas no están cuidando a los hijos? Y los están haciendo tropezar desde que son pequeños. Y hoy estamos inmersos en una lucha donde nuestros hijos están siendo amenazados con diferentes corrientes libertinas o que están promoviendo para ellos un libertinaje sexual y están dañando la vida de muchos niños. Me llamó la atención, y quizás ustedes lo vieron por las noticias, que solo en Guatemala la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, estableció una alianza activa aquí en Guatemala con grupos o ONGs transexuales, facilitando que se hagan en Guatemala cambios de sexo en el país. La asociación Lamba, que fue la que recibió estos beneficios, recibió más de $2 millones con el objetivo de promover programas en Guatemala para que se diera esa libertad de los grupos LGTB. Mire, cada persona tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer, pero no podemos nosotros promover algunas prácticas como estas, que son pecaminosas y que están entrando por todos los medios. Hace unos días la Alianza Evangélica de Guatemala tuvo que revisar todos los libros de texto porque se hablaba de que el Ministerio de Educación, por medio de ellos, podía entrar a Guatemala también la educación. Esa no es una educación sexual, es una promoción de estas corrientes o estas desviaciones sexuales. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque nosotros tenemos que estar alertas a todo lo que está sucediendo. No podemos evitar que llueva, pero sí podemos evitar mojarnos. Es decir, usted sí puede evitar que sus hijos sean dañados emocionalmente o físicamente o espiritualmente por todas esas corrientes que están pasando. Y esa es la responsabilidad, porque nuestros hijos son templo y morada del Espíritu Santo y tenemos que cuidar a nuestros hijos. Ya nosotros nos logramos, pues, pero ¿qué estamos haciendo con la siguiente generación? Estoy viendo si ellos, su comportamiento, cómo se están comportando, ¿realmente es la conducta de un creyente? ¿Es la conducta de un hijo de Dios? Hay que prepararnos, hermano, para ver en nuestros hijos cómo ellos están actuando. Usted está viendo, por ejemplo, cómo regresa de la escuela, ¿sí? ¿No ha sido él abusado sexualmente, nuestros hijos? ¿No le hicieron un bullying a sus hijos? Porque están ellos inmersos en eso. Vea cómo se está comportando él. Es normal, no solo físicamente, sino véalo si él está manifestando alguna desviación sexual. Porque no estamos lejos nosotros dentro de la iglesia a que esos problemas se susciten o surjan.
No estamos ajenos a eso. Y nosotros tenemos que ministrar a nuestros hijos una identidad, una paternidad saludable, de tal manera que ellos puedan recibir de parte de nosotros una instrucción, una enseñanza y un modelaje de cómo debe ser un varón y cómo debe ser una hembra y cómo deben de conducirse ellos como gente que conoce a Dios. ¿Está conmigo? Puede enseñarles no solo de una desviación sexual, sino que tiene que enseñarle a sus hijos también a que ellos puedan guardarse de toda fornicación. Porque no es solo una desviación sexual el tener una homosexualidad o un lesbianismo, sino que una desviación sexual es ser adúltero. Una desviación sexual también es practicar una fornicación abierta. Todas esas cosas hay que hablarlas con nuestros hijos, hay que enseñarles. Hay que instruirlos. ¿Por qué? Porque lo que usted haga con ellos desde que son pequeños va a ser muy clave en su futuro. Proverbios 22:6, un pasaje muy conocido, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Entonces nosotros tenemos que darle toda la instrucción que ellos necesitan. Hay que hablarles en todos los aspectos de la vida, hermano. Tenemos que quitarnos de los tabúes de nuestra mente y ser abiertos, hablarles las cosas. Ya no podemos, como la avestruz, enterrar nuestra cabeza en la tierra y decir que no está pasando nada, cuando yo me estoy dando cuenta de las cosas que están pasando. Hay que enseñarles y decirles: bueno, ok, mira, esto es lo que la palabra del Señor dice. Pero a veces como padres no conocemos ni las escrituras como para poder darles a nuestros hijos una instrucción sabia en cuanto a su comportamiento. Véalos, ustedes, cómo están ellos emocionalmente, si tienen depresiones, están ansiosos, ¿qué está pasando con ellos? Ya vas vos con tus bobadas. No, mire cómo está. Ore, ministrelo, háblele a ese hijo. No lo deje caer a la inercia de la vida, él se vaya criando solo. No, háblele. Cada hijo es diferente. Pero ¿cómo nosotros le estamos enseñando a ellos? Su vestimenta. Como usted es el papá, usted es el que le compra la ropa. Usted mismo puede decir qué es lo que va formando en él. Si usted lo quiere exponer o la quiere exponer a su hija a una temprana edad, a un exhibicionismo. Son cosas que uno tiene que ponerlas en claro, hermano. No es legalismo, no es nada de eso, sino es cuidarlas a nuestras hijas, cuidar a nuestros hijos también. ¿Qué ropa se le va a poner? Todo eso es parte fundamental de una crianza para que ellos, como templo de Dios que son, los podamos nosotros cuidar bien. Veamos sus amistades. ¿Qué clase de amigos tienen? ¿Qué hacen? ¿Qué comparten? Vea su forma de pensar sobre ciertos temas de la vida diaria. Ahí usted está conociendo realmente qué hay en el corazón de sus hijos. Si usted los ve, que ellos no están bien emocionalmente, hay que empezar a orar, hay que empezar a ministrarlos, hay que empezar a tratarlos. Porque pueden, sin que usted lo sepa, sus hijos estar expuestos ya a abusos. Entonces hay que observar eso. Hay que cuidarlos espiritualmente. Hoy hay un juego, el manifesting. ¿Cómo se llama el juego? Así. Que ya está de moda entre los jóvenes. Y mire, uno no sabe, pero ellos ya están en otras ondas. Y tenemos que saber. Y este juego, pues es prácticamente practicar la ley de la atracción. Se crea un objeto, dice, bueno, yo quiero tener esto, y empiezan ellos a buscar de una forma con confesiones y con palabras positivas, decir, esto va a pasar, esto va a suceder, y se ha vuelto ya entre los jóvenes una corriente. Pero algunos, sin darse cuenta, pueden estar teniendo hasta invocaciones a espíritus. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de todo lo que está sucediendo con nuestros hijos, mis amados hermanos. No podemos cerrar nuestros ojos a una realidad. La iglesia es el lugar para los enfermos. La iglesia es un lugar, van a venir personas con diferentes problemas sexuales, van a venir a la iglesia con problemas, pero nosotros tenemos que ser la medicina, la solución para ellos.
No tener una palabra de condenación, pero sí una palabra de restauración para ellos. Ayudarlos a salir de su mundo donde pueden estar presos, donde pueden estar cautivos. ¿Sí o no? Uno puede decir, bueno, yo no quiero a un homosexual, a una lesbiana, hasta que es nuestro hijo o nuestra hija. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a tratar ese problema? No hemos pensado en eso, ¿no? Porque como el problema no está en mi casa, entonces digo yo, hijos del diablo y todo, y puedo mandar todo eso al infierno, hasta que no es un problema en mi casa. ¿Sí? Como decía aquel poema, echar la mija me pide la sociedad. La niña, mire, la fulanita de tal salió embarazada, hasta que nos salió la nuestra. Hasta ahí ya tomamos otra perspectiva de la vida y nos volvemos más conscientes, nos volvemos más misericordiosos, porque sabemos que ahora es nuestra hija o nuestro hijo. Entonces, como iglesia también tenemos que tocar estos puntos. ¿Pueden venir a la iglesia? ¿Qué piensa usted? ¿Los podemos recibir? ¿O los vamos a condenar? ¿Los vamos a mandar al infierno? La iglesia es el lugar para ellos. No aceptamos el pecado de ninguno, pero sí la iglesia debe ser el lugar donde una persona puede encontrar la sanidad, la restauración, la ayuda que necesita. Podemos desde el amor, desde la misericordia y desde la verdad enseñarles que lo que están haciendo no es correcto. Y poder acompañarlos en la administración para que puedan ser libres de esas ataduras espirituales. Porque una puerta que se abra, hermano, trae una atadura espiritual y ellos van a necesitar no solo una consejería, van a necesitar la administración de la liberación demoníaca, porque a través de esas prácticas entran espíritus inmundos que pueden posicionarse en ellos, atraparlos y quizás algunos nunca lograr salir de esas ataduras. ¿Se puede salir? Sí, pero vamos a tener que ser nosotros intencionales con esos problemas. ¿Está conmigo? O sea, cuidar el templo de Dios. Nuestros hijos son un templo de Dios. Pero si queremos nosotros que Dios siga obrando en ellos, tenemos que cuidarlos de todos esos problemas que estamos viviendo hoy en día. Ya no podemos decir estamos lejos, no, están en nuestras narices y nosotros tenemos que cuidar de ellos. Debemos estar al tanto de todo su proceder sexual. Hoy están siendo bombardeados por la homosexualidad, el lesbianismo y el espiritismo. Según de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Enseñémosles a cómo ellos tienen que salirse de ese mundo. Tenemos que tener una palabra de sabiduría, una palabra que les dé una instrucción a ellos, para que desde la perspectiva de Dios, con el amor y la verdad, dice la palabra, se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y tenemos que estar al tanto, ministrando a nuestros hijos. La Biblia nos da sobre este tema mucha amplitud, hermano. Pero no lo hemos querido abordar en nuestras casas con nuestros hijos. Entonces enséñele desde que sos pequeño, porque desde que son ellos bebés vamos formando esa identidad, esa paternidad. Algunos lastimosamente por la ausencia de un padre no desarrollan una figura paterna correcta. Y a veces hay un matriarcado y se va generando en los hombres una desviación sexual desde ahí. Entonces nosotros tenemos una solución, tenemos una respuesta para nuestros hijos. Estamos en un mundo donde otros padres, en otra forma de pensar, porque quieren hacer a un hijo macho o hombre, dicen, no, lo voy a llevar a que tenga una experiencia con una mujer a los 13 o 15 años de edad. Y está el otro lado de la moneda. Y los meten a un mundo de prostitución. Y los empiezan a contaminar, no solo físicamente, espiritualmente. Por eso nosotros tenemos que usar de la sabiduría de Dios y tener una palabra
que sea sabia para nuestros hijos. No solo es que ellos lleguen a ser profesionales, no es solo que ellos lleguen a ser empresarios, sino que enseñémosles también a cuidar su sexualidad, a que ellos se mantengan puros en esta área también sexual. ¿Qué tanto usted invierte en sus hijos? Estaba viendo que esto fue una publicación de Prensa Libre, la USAID en Guatemala dio 2 millones, pero dio 70 millones de dólares para la producción musical sobre diversidad, equidad e inclusión en Irlanda. 70 millones. Dio 47 millones de dólares para una ópera transgénero en Colombia. Y 32 millones de dólares para un cómic transgénero en Perú. Imagínense todo el bombardeo que está mediático. Uno lo ve en la música, uno lo ve en las caricaturas, uno lo ve en todas las áreas. Y aparecen ahí. Pero nosotros no nos estamos dando cuenta. Y seguimos en la iglesia haciendo culto, y nuestros hijos se nos están perdiendo en nuestra propia casa. En las escuelas, ¿qué están recibiendo? Todo eso es vital. Nosotros tenemos que renovar, como padres, nuestra mente. Hace unos años, me acuerdo que empezando el colegio, le planteamos a una madre de familia la importancia de que su hijo estudiara en un colegio cristiano, y en este caso el nuestro. Y entonces le propusimos eso, y dijo, no, yo prefiero que mi hijo estudie en un colegio que no sea ni católico ni evangélico. Yo quiero que mi hijo tenga esa libertad, dijo. Pero cuando tenga 18 años hay que decir a él lo que quiere hacer. Y suena en la lógica muy correcta. Pero mis hermanos, la palabra dice, instruye al niño en su camino. Uno no dice, bueno, ¿qué principios está recibiendo? Lo que usted le siembra a un niño, el niño es una esponja. Lo que usted le da en sus primeros años va a determinar quién va a ser él cuando sea grande. Y nosotros no cuidamos esa parte espiritual, porque no nos interesa eso. A veces solo estamos pensando en algo económico, que mi hijo sea un buen hombre, que tenga buena plata. Eso es lo que pensamos. Pero no estamos enfocándonos en qué es lo que ellos están recibiendo espiritualmente, a qué están siendo expuestos diariamente. Hay que prepararlos para que ellos sean nuestros sustitutos. Usted tiene que ver que sus hijos pueden correr con su negocio. ¿Cree usted que sus hijos van a poder correr con esa empresa? ¿Los ha venido preparando usted para que ellos se desarrollen juntamente con usted? Porque no somos eternos, pues no sabía esto. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir un día. Buenas noticias, ¿verdad? ¿Y qué es de nuestros hijos? ¿Será que ellos van a andar en el camino de nosotros? ¿O va a ser una generación que se va a levantar que no conoce a Dios? Es un reto, hermanos, de verdad es un reto como padres, el procurar que nuestros hijos amen a Dios, busquen a Dios y sirvan a Dios. En Josué capítulo 1, versículo 2, vaya ahí conmigo a Josué 1:2. ¿Lo tiene? Mi siervo Moisés ha muerto, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Mire, Dios le está diciendo a Josué, ok, ya se murió Moisés. ¿Y sabe cuál fue el problema de la nación de Israel? Que ellos vivieron idealizando a Moisés toda la vida. Vino Jesús y ellos siguieron en la misma postura, idealizando a Moisés. Y claro, Moisés fue un gran profeta, fue un hombre que a través de él Dios nos dio la ley. Sin embargo, ellos no querían dejar morir a Moisés. Siempre se mantuvieron apegados a lo que Moisés decía.
Pero Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? Moisés ya murió. Ahora levántate tú y mete al pueblo en la tierra prometida. En otras palabras, toma tú el lugar, toma tú la posición que corresponde. ¿Está conmigo? O sea, Él tiene que sustituirte. Pero nosotros como padres vamos a partir un día. ¿Será que nuestros hijos van a amar a Dios? No sé si usted esto lo tiene en su corazón, pero para mí como padre es decir, bueno, ¿será que mis hijos van a andar en el camino que yo he andado todo el tiempo? ¿O se va a levantar una generación que no conoce a Dios? Que sus principios son otros, sus valores son otros. Yo no quiero que mis hijos anden en otro camino. Pues si no quiero, tengo que ser intencional con ellos, instruirles, amonestarles, exhortarles, corregirles, hablarles todos los días de su vida. Que ellos amen a Dios. Todas las historias que usted lee en la Biblia se va a dar cuenta que se levantaron generaciones que no conocían a Dios. Cuando Israel entró a Egipto, dice la Escritura que Israel, a causa de José, Israel recibió un trato especial. Pero un día se levantó un faraón que no conocía a Dios, que no conocía a Israel. ¿Y sabe qué hizo este? Los oprimió. Se va a levantar una generación, puede ser nuestros hijos, que hagan cosas que nosotros nunca hicimos como padres, que nunca les modelamos. Imagínense que o sea, es ilógico que un lugar donde fue un centro donde se predicó la palabra de Dios, donde esa casa fue una casa, una escuela dominical, hoy sea un expendio de bebidas alcohólicas. O sea, ¿por qué? Porque los hijos no pudieron andar en el camino de los padres. El rey Josías fue un rey de los mejores que Israel tuvo. Y él empezó a reinar de 8 años. Pero dice que él anduvo en los caminos de David su padre. Y si usted lee, fueron 14 generaciones. Porque él no anduvo ni en lo de su papá, ni en lo de sus abuelos, ni de sus bisabuelos. Porque ellos no fueron un buen modelaje. Él tuvo que basar su vida en lo que la Escritura, en lo que la ley de Dios decía. Y por lo tanto él se puso a hacer lo que David le había enseñado. De cómo David había andado en el camino de Dios. Mi amado, nosotros tenemos que ser intencionales con nuestros hijos en enseñarles la palabra del Señor. No lo deje que, no, es que no quiere ir. No. Usted debe ser intencional con ellos. Muéstreles el camino. Quizás usted pueda diferir conmigo en eso. Yo respeto su decisión. Pero ¿sabe qué? Cuando están grandes, ahí me cuenta. A veces los papás quieren que uno como pastor les enderece a sus hijos. Pero a veces llega un punto donde ya no puede hacer nada uno. Enséñeles usted. Porque el mejor modelaje para sus hijos son ustedes. No solo hay que enseñarles, sino que también hay que modelarles. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste, recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire lo que le está diciendo Pablo. Lo que aprendiste, bueno, esto te lo enseñé. Ahora, lo recibiste y oíste, pero vea esto, y vistes. A veces como padres hablamos, decimos, pero ¿sabe qué? No modelamos. ¿Me escuchó? Hijo, sí tenés que orar. ¿Cuándo sus hijos volvieron a orar a usted? Hijo, tenés que ir a la iglesia. ¿Cuándo usted se lo enseñó? O sea, no hemos sido un modelaje para ellos. Cuando te cases, vos tenés que tratar bien a tu esposa. Pero ¿lo ve usted tratar bien a su esposa? ¿Lo ve usted tratar bien a su esposo? ¿Cómo lo atiende usted? Sus hijos, sus hijas están viendo todo eso. Ese es el modelaje. Entonces no es suficiente con darles una enseñanza. Usted tiene que ser el modelo de cómo se busca, de cómo se entrega, de cómo se adora,
de cómo se sirve a Dios. Usted es el modelo. Entonces no es solo tener hijos y ahí que a la brava crezcan pues por inercia de la vida, no. Si no lo hacemos en lo natural, ¿por qué en lo espiritual sí los abandonamos por completo? No hacemos un trabajo intencional con ellos. Hay que enseñarles el camino, pero hay que modelárselos a ellos. En Deuteronomio 4:9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Se las enseñarás. No dice que el pastor lo va a hacer, no dice que la iglesia lo va a hacer, ni que el colegio lo va a hacer usted. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque nosotros no tenemos tiempo. Porque yo tengo que ir a trabajar, porque yo estoy ocupado, y sabe que se nos va el tiempo y nuestros hijos se están criando solos. Nuestros hijos no reciben esa instrucción. La iglesia viene a ser una ayuda, pero no somos los responsables de todo. Usted es iglesia y usted en su casa tiene que enseñarle a sus hijos los principios y los valores. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a amar a Dios. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a servir a Dios. Usted tiene que enseñarle a sus hijos todos los mandamientos del Señor. Enséñeles a escoger, enséñeles a decidir, enséñeles. ¿Por qué razón no podemos participar de las cosas del mundo? No porque seamos evangélicos, sino porque somos hijos de Dios. Y no podemos tener ninguna amistad con el mundo. O sea, eso se lo enseña usted a sus hijos. Es una tarea diaria. Por eso Pablo le está diciendo, lo que ustedes aprendieron y vieron, esto hagan. Y uno puede hablar con solvencia moral cuando tú como padre has vivido. Y le dices, hijo o hija, ¿cuántas veces me has visto a mí hacer eso? Mira, tú tienes que aprender estos principios. Y se los enseña. Yo le pregunto, ¿dónde están sus hijos? No sabemos. ¿Qué hacen nuestros hijos? Mire, llega una edad en la que nosotros como padres ya no tenemos responsabilidad de ellos. Pero sí podemos influenciarlos con nuestro liderazgo. Ya no podemos decidir por ellos porque ya son adultos. Pero sí nosotros podemos enseñarles aún. Mire, Elí tuvo un problema. Y es que Elí nunca estorbó a sus hijos. El sacerdote Elí veía que sus hijos hacían cosas malas, pero nunca les decía nada. Y dice la Biblia que los hijos de Elí fueron hombres impíos. Eran hijos del sacerdote, pero ¿dónde fornicaban ellos? En la entrada del templo, dice. Ahí hacían lo malo. Cuando miraban que la ofrenda eran los sacrificios, y miraban, porque se partía el animal, se ofrecía, era un churrasco. Y entonces miraban ahí un puyazo, una entraña buena ahí, y decían, esto es para mí. Y vienen y lo sacaban. Y le decían, no es lícito hacer eso. Y ellos decían, no, yo lo agarro. Todas las cosas que están aquí han sido consagradas al Señor. Y yo le enseño a mis hijos, estas cosas son del Señor, tienen que respetarlas, tienen que cuidarlas. Entonces todo eso son cosas importantes que uno les va enseñando a sus hijos. Amarlo de Dios, a cuidarlo de Dios, a servir a Dios. ¿Qué quiere usted para sus hijos? Se dice, lo mejor. Pues entonces, seamos intencionales con ellos. Cuidémoslos físicamente, cuidémoslos emocionalmente.
¿qué palabra les estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Cómo los trata usted emocionalmente? ¿Será que ellos tienen hijos que están quebrados emocionalmente? Resentidos, airados, porque nunca hubo una correcta corrección. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en algo que les hemos dicho a nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Que a veces nos equivocamos, en un enojo les decimos algo que nunca tuvimos que haber dicho y los lastimamos. Y a veces nuestros hijos están quebrados emocionalmente y por eso se vuelven rebeldes, cuando nosotros lo que tendríamos que decirles solamente: hijo, discúlpame, perdóname, me equivoqué. Esto traerá salud a sus vidas. No significa que no los corrijamos. La corrección es necesaria para nuestros hijos. Por eso dice el que padre que ama a su hijo, ¿desde cuándo lo corrige? Desde temprano. No espere que su hijo sea grande para quererlo corregir. Comience usted a corregirlo desde que es pequeño. ¿Cómo se comporta? Yo me acuerdo que una vez, creo que era Joyce la que se va de mover en el vientre de Eunice y le estaba incomodando. Y aunque usted no lo crea, bueno, yo le agarré y le dije, le pegué así en la pancita: hija, estás lastimando a tu mami, pórtate bien, mi amor. Y le empecé a hablar ahí al vientre y la niña se tranquilizó. Por eso es que es quietecita, ¿verdad? Pero a veces también he tenido que corregir. Y en momentos que de una vez creo que le hablé fuerte a Milo y sé que se me fue la mano. Y tuve que decirle: hijo, perdóname. No me quitó mi autoridad como padre, pero creo que él aprendió de mí a decir: ok, se puede pedir perdón, aunque te equivoques. Puedes aprender a corregir tu error. Que tus hijos nunca crezcan con el resentimiento. No sabe cuántas veces le di paleta. Pero cada vez que lo corregía, le decía: hijo, te estoy corrigiendo. ¿Por qué? Le decía yo. Porque me amás. Ok. ¿Entendido esto? Sí. Ok, vení. Y empezaba un rato de administración de él. Señor, saco toda rebeldía de su corazón, saco toda ira, todo enojo, todo resentimiento, todo lo que pueda en su corazón. Y siempre que lo corregí, lo ministré. O sea, no es solo darle golpes y gritarle, no, puede usted tomarse un tiempo para ministrar su corazón y decir que eso su hijo o su hija esté sano emocionalmente. Pero a veces como padres queremos cuidarlos emocionalmente y no le queremos decir nada. Y estamos viendo una conducta que no es correcta y no les decimos nada. Pues sabe que si usted no les dice nada, esos hijos los va a criar mal. Y las consecuencias usted las va a tener como padre. Así que enséñeles, modéleles y déles una experiencia. Déles una experiencia con Dios. Condúzcalos a ellos a una experiencia. Que ellos experimenten la presencia de Dios. Cree para ellos un ambiente. Yo le digo, ¿dónde yo conocí mis primeras experiencias con Dios? Fue en la casa. Y nosotros tenemos que crear esa experiencia con Dios en nuestros hijos. Y quizás en su caso dicen, no puedo, pues bueno, tráigalos a la iglesia y expóngalos a una experiencia con Dios. Hemos encontrado a veces con algunos padres que me dicen, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia porque no le dan oportunidad en la iglesia de nada. No, la iglesia tiene muchas áreas de servicio, pero les enseñamos también que para poder servir dentro de la iglesia hay un proceso donde todos tenemos que ser equipados, donde todos tenemos que ser, porque no es solamente agarrar una cámara y ponerse a tomar fotos. Les decimos, ¿están en su discipulado, muchachos? ¿Saben ellos su disciplina? Están ahí con el equipo, tienen que cuidarlo. Les enseñamos a ellos disciplina también. Y hay hijos que no les gusta que les digan nada, porque en la casa nunca les dijeron nada y en la iglesia no quiere que les digan nada. Y cuidado, me les dice algo a mis hijos. No, hermano, es parte de su formación para que ellos sean hombres de bien. Enséñeles
que ellos crezcan con responsabilidad. No es solo cantar coritos. No, el pastor ahí me hace una oración, oye, por mi hijo. No es así. Hay una tarea que todos tenemos diariamente con ellos. Y ese es el cuidado que debemos de desarrollar con ellos todos los días de nuestra vida. Eso es lo que Dios habla al profeta. Por eso Dios despertó el corazón de Zorobabel, hijo de. Ahora, muchachos, ya no es con sus papás, ahora es con ustedes. Si Dios los está despertando a ustedes, ustedes deben de cargar con el peso, la responsabilidad de la presencia de Dios. Y no pueden vivir, es que si mi papá hubiera hecho esto, o si mi mamá lo hubiera hecho, no lo hizo, ok, pero ahora tú ya tienes el entendimiento. Ahora ya lo puedes hacer tú. Ahora te toca a ti. Si Dios te despertó tu espíritu para que tú edifiques, pues edifica tú una vida espiritual responsable. Trabaja tú en tu propia vida. Tus propias disciplinas las pones tú. Donde ya no está papá, donde ya no está mamá, ahora te toca a ti. ¿Qué clase de vida tú quieres construir? ¿Qué clase de persona tú quieres ser? Comienza a tomar buenas decisiones hoy. El éxito para nosotros está accesible, pero es importante que nosotros temamos a Dios. Y esto hay que ponerlo en el corazón de nuestros hijos todos los días de su vida, desde que son pequeños. Mire, hay tantos bebés acá. Y para mí son una bendición verlos acá, con sus madres, con sus padres, acá. Nunca, y se lo digo a todos los padres, nunca se incomode por si su hijo llora, o a veces juega aquí, o hace algo aquí en la iglesia. No tenga pena. Eso no es un factor para que usted deje de ir a la iglesia. Sus hijos son una hermosura. Yo digo, en el cementerio es el único lugar donde los niños no molestan. Pero la iglesia es un lugar para ellos. Y acostúmbrelos a que ellos desde que son pequeños amen a Dios, busquen a Dios. Y en la medida que nosotros podemos ayudarles, les vamos a ayudar a facilitarles para que sus hijos reciban una atención de lo mejor. Pero nunca usted los prive de estar en este ambiente, porque esta experiencia que ellos tienen con Dios, ellos van creciendo en este ambiente. Aprenden a amar la presencia de Dios, aprenden a estar con las demás personas, y esto los bendice a ellos en gran manera. Hoy quería compartir este consejo práctico, porque mis amados hermanos, a veces todos nos lo queremos arreglar con oración y ayuno, y hay cosas que están frente a nuestros ojos pasando y no hacemos nada. Es el momento en el que usted mire cómo están sus hijos y diga, no, yo tengo que cuidarlos a mis hijos. Si tiene que hablar de temas difíciles, háblelos. Mejor un rato colorado y no toda una vida descolorida. Si usted no les dice a sus hijos lo que tienen que hacer, me va a contar con sangrán. Así que estamos a tiempo. Si usted tiene sus hijos pequeños, está a tiempo para seguirlos instruyendo en el temor a Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar por nuestros hijos. Y este es un tiempo, si usted tiene sus hijos aquí cerca, pues qué mejor, pues los otros están allá en casa aquí. Pero vamos a orar por nuestros hijos. La palabra dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Padre, hoy nosotros queremos venir delante de tu presencia y presentar la vida de nuestros hijos, Señor. Señor, nos has dado hijos varones, enséñanos a criarlos como varones, Señor. Señor, que podamos cuidarlos, Señor, de las garras, de la confusión y de la lujuria, del pecado, de la homosexualidad.
Señor, que podamos cuidar a nuestras hijas. Señor, que sean mujercitas, Señor, que te amen, mujeres llenas de tu gracia y de tu sabiduría. Padre, cancelamos toda desviación sexual que quiera venir sobre sus vidas. Cubrimos la vida de nuestros hijos. Padre, guárdalos de toda fornicación, guárdalos de todo adulterio. Guarda, Señor, la pureza sexual de nuestros hijos. Señor, que físicamente sean guardados puros para ti. Que ellos sean templos donde tú puedas morar. Pero ayúdanos, Señor, a criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Para que ellos no se aparten, para que ellos no se desvíen del buen camino. Sino que mientras van creciendo en edad, en estatura, vayan creciendo en gracia y en favor delante de las personas, como delante de ti, Señor. Mi Dios, oramos por nuestros hijos. Los cubrimos, Señor. Sabemos que estamos en medio de un mundo lleno de pecado. Y la maldad seguirá proliferando. El pecado irá de aumento en aumento. Y llegaremos a días como los días de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Señor, nosotros podemos cuidar a nuestros hijos. Y evitar que la corriente de este mundo los atrape, los envuelva, los engañe. Mi Dios, por eso oramos por ellos. Oramos por nuestros nietos, por nuestra descendencia. Desde ya consagramos nuestra descendencia. No solo nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos, Señor. Para que sean generaciones que te amen, que te busquen, que te sirvan a ti con todo su corazón. Padre, guárdalos de las adicciones que hoy en día están, Señor, cada día en el mundo. Las adicciones de alcohol, las adicciones de las diferentes drogas. Señor, que nuestros hijos sean guardados. Ayúdanos, Padre. Necesitamos tu protección, necesitamos tu ayuda, tu sabiduría, tu inteligencia para cuidar a nuestros hijos, Señor. La prudencia, la sensatez, para que nuestros hijos no se nos pierdan, Señor, sino que los podamos cuidar, Señor, enseñándoles el buen camino, dándoles, Señor, una enseñanza y un modelaje, Señor, que sea de tal manera un impacto en su vida, que ellos puedan experimentar desde su temprana edad el amor que deben de sentir hacia ti, Señor, y que ellos no se aparten del buen camino. Ayúdanos, Señor, a cuidar de ellos, amarlos, Señor, con ese amor entrañable, amarlos y cuidarlos en todas las áreas de su vida, porque son tu herencia, y queremos un día presentarte nuestra herencia, diciéndote, Señor, de los que nos diste, ninguno de nuestros hijos se perdió. Ayúdanos a cuidar de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén.